Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como cada día de lunes a viernes, estamos aquí transmitiendo para este webinario Aspectos Legales en Medicina, que ya no es de aspectos legales, sino de todos los temas relacionados con salud, dirigido a profesionales de la salud, organizado por Medical Legal Center. Les agradezco que nos hagan el favor de conectarse hoy cumpliendo 7 semanas completas, 35 transmisiones ininterrumpidas de lunes a viernes a las 8 en punto, con temas siempre interesantes y profesores de la primera calidad, como lo han venido advirtiendo todos ustedes. Les recuerdo que día tras día las grabaciones de las presentaciones que se realizan se encuentran disponibles en el Facebook de Medical Legal Center y en el Facebook de Yo Soy Médico 17. Después de una hora de realizadas estas pláticas, automáticamente se suben y están disponibles para que ustedes puedan volver a verlas o compartirlas con algún compañero que les interese que la vean, pueden compartir desde Facebook a su WhatsApp o cualquier otra herramienta. Les recuerdo también que en el Facebook de Medical Legal Center encontrarán para aquellos médicos que nos han solicitado el apoyo de tipo, el soporte de un coach para el estrés que se vive día a día, tanto en el encierro como aquellos que están en el frente en los hospitales. Tenemos a Susana Hernández que nos dio su aportación de estas cápsulas y a partir de la siguiente las cápsulas de Bernard, se adiciona las cápsulas de Bernadette Casillas, que también nos han ayudado ambas coaches en este tema y quien por supuesto pueden contactar de manera directa. Les recuerdo el programa la próxima semana estará también interesante, muy interesante. Tenemos a gente muy valiosa. El próximo miércoles tenemos un foro de agrupaciones médicas. ¿Qué es lo que las agrupaciones médicas tendrán que modificar y cambiar? ¿Y qué retos y escenarios se encuentran para la próxima etapa que estamos viendo todos en el mundo? Por supuesto, un agradecimiento especial a Yo Soy Médico 17, que nos ayuda con su plataforma donde transmitimos simultáneamente estas, ahora. Eh, También les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center, eh, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí pueden buscar cuál es nuestro programa de la siguiente semana y el link es exactamente el mismo para todas las transmisiones que tenemos. La de hoy, el mismo link que le dieron hoy, le pueden dar el lunes a las 8 de la noche y ahí nos van a tener listos. Eh, También les recuerdo que para realizar las preguntas y respuestas, me ayuden a hacerlas solamente en el icono de preguntas y respuestas. Algunos que tienen el lenguaje en inglés aparecerá como questions and answers o preguntas y respuestas. Del lado de chatear pueden poner cualquier comentario, pero cuando me vaya a preguntas y respuestas solamente leeré las del lado derecho. Entonces se los agradezco. Y bueno, tendremos muchas más novedades próximamente que se las estaremos haciendo llegar, por supuesto, en nuestras redes sociales y a través de esta plataforma. El día de hoy tenemos, como siempre, un invitado o invitada, hoy una invitada mujer de lujo, alguien a quien aprecio, a ella, a su esposo, a su familia, personas con las que me toca convivir mucho en la Ciudad de México, una extraordinaria ginecobstetra, ella es obstetra y ginecóloga, forma parte de la mesa directiva de FEMECO, que es la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, y también forma parte de la mesa directiva de la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía. Además, es maestra en bioética, los detalles entre su amplio currículum que tiene la doctora, a quien me permito presentar, Elsa Díaz López. Elsa, ¿nos escuchas?
Así es, Abraham, mil gracias por la invitación. Nomás falta vernos, Elsa, no te vemos. Ya te hice aquí, si me autorizas el video, Adelante. dice que no puedo iniciar el video. A ver, Del está. lado izquierdo está el micrófono y está para video y aparece ya tu... De hecho, ya le puse aquí iniciar video, Ok, pero dice no puede iniciar porque el anfitrión lo detuvo. ya está. Ok, A ver si se puede ahorita. ahora sí, ahora sí. Ándale. No, bueno, señores, Muchas los dejo con Elsa Díaz López. Elsa, el auditorio está listo para escucharte, está ansioso. Elsa, muy estamos en tus manos, te escuchamos. Muchas gracias, nos vemos cuando termines a las preguntas y respuestas. Buenas tardes. un placer y gracias por la invitación, Abraham. Voy a compartirles mi pantalla, chicos. Permítanme. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a empezar con este tema. En este tema que iniciaremos de seguridad del personal de salud y juramento hipocrático en la pandemia, vamos a tocar dos temas. Vamos a definir aspectos normativos de la seguridad del personal de salud ante la pandemia de COVID y reflexionar en los aspectos éticos de nuestra atención médica hacia los pacientes infectados por COVID-19. Veremos una breve introducción, normatividad de protección del personal de salud, objeción de conciencia, aspectos bioéticos en el desarrollo del ejercicio de atención del paciente con COVID, dignidad y vulnerabilidad. Así como también tocaremos brevemente lo que son los cuidados paliativos, la familia del paciente infectado por COVID. Bueno, hemos visto en todo el mundo que el personal de salud se enfrenta a una nueva enfermedad. Esto requiere varios aspectos. La primera es apoyarle en su curación y buscar el bien del paciente, evitar la infección por coronavirus. Esto nos va a llevar a cabo también una serie de pasos principales. El ir adquiriendo experiencia, pero al mismo tiempo aprender de todas las experiencias de los otros países e ir creando nuestra propia experiencia. Desafortunadamente, aún no existe cura y la vacuna es igual a tener esperanza. La transmisión interhumana se ha documentado en la adquisición de este virus y se habla también de que se adquiere también en los trabajadores de salud, es decir, la infección y el virus no discrimina. Hay algunos procedimientos generadores de aerosoles, como puede ser la oxigenoterapia, y hay otros papeles que se juegan en la diseminación de la enfermedad que seguimos buscando. Existe una gran cantidad de preguntas, incertidumbres de historia natural de la enfermedad por COVID. ¿Cuáles son aquellas fuentes de contagio, mecanismos de transmisión, la capacidad del virus en diferentes personas, también la persistencia del virus en el ambiente? ¿No se han preguntado, bueno, cuánto tiempo durará en esta habitación que el paciente se infectó? ¿Cuánto tiempo? Obviamente, si no lleva a cabo todas las medidas de higiene y sanitización. La persistencia como enfermedad activa, las mutaciones, el impacto futuro en los embarazos. Hoy tenemos mucha información, pero es una información reciente en las embarazadas, en el segundo trimestre, que asociamos a partos pretérminos, ruptura prematuras de membranas. Hemos visto en el último trimestre también partos pretérminos, etcétera. Una serie de situaciones que se han dado, pero siguen siendo muy pequeños los grupos de estudio a los que tenemos la dirección. ¿Cuáles son los objetivos de la medicina? Bueno, lo primero es apoyar en la curación, hacer siempre el bien en los pacientes y además, si no se puede curar, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues entonces voy a acompañar, voy a tratar de evitar las muertes, ¿cierto? Pero al mismo tiempo voy a acompañar. ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese acompañamiento, pues el paciente no está solo, está la familia y también no se nos olvide que si nosotros fuéramos el paciente, ¿qué querría yo de cada uno de mis familiares? Entonces, tenemos otra función,
la investigación para buscar la cura y además prevención. Y obviamente tratar en todos estos pasos de que no nos infectemos. Tenemos medidas adoptadas por los estados, manejo y contención del virus. Por ejemplo, el objetivo central va a ser el absoluto respeto por los derechos humanos. Aunque los servicios de salud pública enfaticen que tienen capacidad, que esta es su función, el respeto por los derechos humanos, pero al mismo tiempo durante esta etapa tienen capacidad de limitar la libertad de las personas y regular actividades humanas para evitar la propagación de los agentes infecciosos y de esta forma las enfermedades pandémicas. Esto garantiza así la protección y la salud de las comunidades. Entonces, estas emergencias sanitarias representan un reto para la atención en salud, donde el personal de salud se convierte en la primera línea de defensa contra la pandemia, es decir, la principal línea de defensa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se han imaginado ustedes en algún momento si en algún momento hay ausencia del personal de intendencia, de administrativos, de los médicos o del personal de enfermería? Simplemente se colapsarían los servicios de salud. Y se requiere un análisis bioético entonces, hacer una reflexión que nos lleve a una toma de decisiones objetivas basadas en evidencias científicas, pero ver también allá, ver en el aprendizaje las experiencias vividas en otros países y ver también cómo se está moviendo todo esto dentro de un marco bioético. ¿Tenemos responsabilidades los profesionales de la salud ante la pandemia? Sí, sí tenemos muchas. La primera es estructurar también la evidencia científica e interpretar la información médico-tecnológica novedosa. Todos ustedes hemos, por lo menos en los médicos, hemos hecho varios grupos y chats donde nos vamos compartiendo la información y se ha vuelto maravilloso porque tenemos un paciente y lo ponemos, el caso clínico, para que entre todos hagamos una medicina transdisciplinaria y nos apoyen y nos sugieran y nos digan, mira, este es el último artículo, probablemente en el caso de tu paciente te pueda ayudar esto. Vean cómo se crean nuevas estrategias de salud cuando tenemos este tipo de situaciones críticas. Adaptar también los conocimientos a las características regionales. Ya hace un mes aproximadamente, el doctor Jaime Berumen emitió un artículo de cómo se comporta la enfermedad en diferentes temperaturas regionales y entonces cuál es el impacto y cómo está afectando en ciertas zonas y por qué no ha infectado en otras. Entonces, tenemos un bagaje hoy que lo tenemos también que regionalizar. Temperaturas, la parte educativa, la parte cultural, económica, social, así como también los recursos que cada país tenemos. Tenemos que hacer un actuar ético continuo. No solo se pone a prueba las propias capacidades técnicas del personal de salud, también se pone a prueba las virtudes, los valores y la estabilidad biopsicosocial de cada uno de los integrantes del personal de salud. Han escuchado esa parte también de que no están viniendo los médicos o el personal de enfermería ha metido más vacaciones o ha metido más situaciones de incapacidades por diferentes causas, pero esto que nos está llevando también a que este trabajo en equipo se vaya desencajando y tengamos pues alteraciones en el mecanismo del trabajo. Los gobiernos, las instituciones y la sociedad deberán responder a diferentes situaciones. La primera es la prevención, la segunda es la protección y la tercera es la atención de todos los profesionales de salud sin restricciones para su bienestar y seguridad. ¿Qué dice el artículo 184 del título 10 de la Ley General de Salud? Bueno, pues establece que es obligación del Estado proveer al personal sanitario los insumos y medios físicos, quirúrgicos, médicos y técnicos indispensables para la protección de su salud e integridad física, así como para proveer atención y seguridad de los pacientes. Otra vez, en el número 1, en el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en aplicación del artículo 41b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y en el artículo B de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Resolución 120, hace las recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros. Adoptar de forma inmediata y urgente y con la debida diligencia todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal de las personas que se encuentran en las jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente pandemia, tomando en cuenta las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Los gobiernos, las instituciones y la sociedad deberán responder a la prevención, protección y atención de todos los profesionales de la salud y sin restricciones para su bienestar y para su seguridad. La prioridad 1 establecida, por ejemplo, por el United States Public Service sugiere dar prioridad para realizarse pruebas de COVID-19 a los profesionales de la salud, sobre todo a los involucrados en el cuidado, atención y tratamiento de pacientes infectados, así como científicos involucrados en la búsqueda de su terapia ante escasez de pruebas para diagnosticar COVID. Y también déjenme decirles que es ético que se queden ventiladores destinados para los médicos que están en esta situación de pandemia y exposición. ¿Hasta dónde puedo yo decir, bueno, es que no quiero entrarle, o no, simplemente, pues por mis convicciones no podría atender? Veamos esta parte, ¿qué es la objeción de conciencia? Es la negación de cumplimiento de una norma, ya sea moral, social o jurídica, donde se argumente que dicha norma contraviene a las propias convicciones ideológicas, morales o religiosas. La objeción de conciencia nace de la libertad, de la dignidad de la persona humana y es un derecho, no es un derecho de los seres humanos, es también nuestro derecho como médicos. Existe un requerimiento jurídico. Si yo en algún momento me niego a atender o a suspender embarazos, etcétera, y pongo una objeción de conciencia, es importante que haya un requerimiento jurídico previo y siguiendo los protocolos existentes en cada ordenamiento jurídico. Si no se manifiesta previamente, sí se puede prestar a una situación de discriminación. En países como en Europa, por ejemplo, hay objetores de conciencia que además están publicados en sus gacetas de salud y ustedes pueden acceder a todos ellos, todos los nombres de los profesionistas que son objetadores. En nuestro país, pues no existe tal. El 11 de mayo del 2018, en el Diario Oficial de la Federación, en el artículo 10, el personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud dice que podrán ejercer objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicio que establezca esta ley, cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una emergencia médica. No podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurriría en una causa de responsabilidad profesional. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará entonces en ningún tipo de discriminación laboral. Esta diapositiva es tomada de la doctora Marta Tarasco. La objeción de conciencia. En pandemia se incrementa la demanda de los servicios médicos. ¿Qué cree? Este es el único momento donde el personal de salud no puede negarse a la atención y cuidado de un paciente enfermo, aunque haya limitación de recursos materiales o humanos. El personal de salud tiene la obligación ética y legal de dar atención al paciente y paliar su sufrimiento, sobre todo con respeto a sus derechos humanos y a su consentimiento informado. No solamente tenemos el riesgo de infección, no solamente tenemos la infección como tal, todos los que hemos visto pacientes infectados por COVID, tenemos angustia de contagio, todos tenemos familia, tenemos miedo también de llevar el virus a casa y de infectar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres.
Sabemos que muchos de nosotros tenemos pacientes con factores de riesgo o familiares con factores de riesgo. Y bueno, no solamente es esta parte física, sino también la parte psicológica. Les quiero mostrar un estudio. Por ejemplo, este estudio en Wuhan, China, de un total de 813 pacientes, médicos y enfermeras que se les hicieron cuestionarios, se encontró que el 64.7 tenían entre 26 y 40 años y 964 de ellas eran, perdónenme, inicialmente eran 1,500 y tantas personas, se salieron del estudio y se quedaron menos. Entonces, del total de estos, el 76.7% de toda la población estudiada eran mujeres. Esto, vean el impacto también para las familias. De todos los participantes, el 60% eran enfermeras, y casi el 40% de ellas eran médicos. ¿Qué síntomas presentaban? Depresión, ansiedad, insomnio, angustia, y ya hemos tristemente vivido la experiencia de un suicidio, por ejemplo, en nuestro país. Situaciones generadoras de violencia, ¿no? Es un reflejo también es un sistema que está teniendo carencia en la estructura, carencia en los insumos, carencia en los procesos, carencias que cuando existe una situación de crisis es cuando se manifiestan. Tenemos escasez de personal y de recursos. Esto aumenta también las tensiones sociales, provocan un mayor de violencia contra los trabajadores de salud. Hay agresiones contra el personal médico y de enfermería que atiende a los pacientes de COVID en distintos estados del país, y esto va en aumento, porque las autoridades también aún siguen tomando medidas, y esto también nos habla de carencia de proyecciones de planeación. Y bueno, sabemos que cuando nosotros tenemos un servicio médico, un sistema de salud, tiene que haber todas estas fases de planeación. El fomentar la división social, en la historia ya lo hemos visto en diferentes partes del mundo y ha tenido repercusiones violentas. La desinformación y también la sobreinformación sin evidencia científica es otra de las situaciones que generan violencia. Todos los profesionales de salud tienen la obligación de sustentar el acto médico en conocimientos basados en evidencia científica, pero sobre todo en principios éticos. Y aquí les nombro algunos de los artículos de la Ley General de Salud, en el 41 bis, 5177, 77 bis, en el 100, en el 102, en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, etcétera. Todos estos artículos, por lo cual la Lex Artis se estructura bajo estas dos premisas. Esta diapositiva me hizo favor de compartirla a la doctora Marta Tarasco. ¿Hay responsabilidades compartidas? Sí, sí hay responsabilidades compartidas. Los trabajadores de la salud debemos salvaguardar la integridad y la salud de los pacientes, de los medios materiales que sean necesarios. El Estado y los gobernantes tienen el deber de garantizar la salud de los ciudadanos, de prevenirles ante posibles daños, de poner los medios actuales y futuros previsibles para que no se corra ningún riesgo de vida, de salud, pero sobre todo la de los grupos de población más vulnerable. ¿Quiénes son los más vulnerables? Aquellos que tienen esa posibilidad de ser dañados en mayor medida. ¿Y qué creen? En estas pandemias, el grupo más vulnerable se vuelve los médicos, nos volvemos el grupo de médicos, y sobre todo aquellos que están en primera línea de defensa y de atención en estos pacientes. Cuando nosotros vemos un paciente con COVID, vemos que hay valor y hay dignidad de cada persona. Y esto, el respeto de la persona radica en su valor intrínseco, no tiene precio, es decir, es una diferencia sustancial entre el valor como precio y valor como dignidad. También no es comerciable, no puede ser vendido, comprado o cambiado. Cuando alguien se habla de que tiene dignidad en ética, no es comerciable, posee valor único, absoluto, incondicionado. La dignidad no es el precio, es lo que caracteriza a la persona humana. ¿Cuántas veces no les decimos a nuestros hijos, a nuestros hermanos o a nuestros pacientes o a los médicos recientes, por favor, sé compasivo? Compasivo no quiere decir que le tengamos lástima, quiere decir que nos pongamos en los zapatos del paciente,
y que sintamos y que veamos como si fuéramos nosotros el paciente que está en una cama aislada o aislado, quiénes y cómo quisiéramos que nos trataran. El paciente infectado recuperado en el hospital dice, en el hospital no podía moverme, este es desafortunadamente un caso muy cercano a nosotros, no podía moverme y me dejaban la comida en el suelo. La convivencia fortalece, la vida significa humanización, el ser humano, todos los seres humanos somos frágiles. Claro que van a haber algunas condiciones de fragilidad que se incremente, pero toda la vida humana es frágil y vulnerable. La compasión nos lleva al acercamiento, al auxilio, es la afirmación del reconocimiento del otro. ¿Qué creen? No nacemos compasivos o virtuosos, lo vamos aprendiendo. Decía Aristóteles que el hacer un acto bueno en forma repetido nos lleva a la felicidad. ¿Y qué quiere decir eso? No es la felicidad como la conceptualizamos ahorita, sino es un acto bueno, lo vamos aprendiendo y lo vamos repitiendo y finalmente todo eso nos va a llevar a un camino donde nos va a dar ese agrado, ese gusto, pero además vamos a hacer las cosas bien y con actos buenos. Tratar la salud lleva una corresponsabilidad también de médico-paciente, o sea, no solamente podemos nosotros. En un estado de derecho o de emergencias sanitarias tiene obligaciones el gobierno y las instituciones, sí, pero también debemos reconocer la consideración moral del otro ser humano, es decir, yo tengo un ser humano al lado, enfrente, conmigo, ahorita los que estoy viendo o no estoy viendo, pero tenemos un ámbito de respeto, de tolerancia, de cooperación, y además el ser humano nos desarrollamos en relación con otras personas, pero además el ser humano se reconoce en el otro ser humano. Y debemos entonces de ser corresponsables de su salud. Si yo uso cubrebocas, si yo uso caretas, si yo no salgo de casa, estoy respetando al otro y estoy cuidándome yo y estoy cuidando al otro. Es decir, hay una corresponsabilidad. Debemos de tomar medidas de prevención como el distanciamiento social, que disminuya los contagios. Y también sabemos que aquí van a verse afectados otro tipo de derechos, como cuáles el derecho al trabajo, al de la seguridad social, al de educación, al de alimentación, y por mencionar algunos, pero además van a haber afectaciones a terceros. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que tiene un paciente apendicitis, que es una paciente en trabajo de parto y están los hospitales ocupados por estos pacientes por la pandemia y también se afectan terceros? Entonces, hay una gran afectación y nace un principio que se llama solidaridad global. Todos tenemos que trabajar por unos a otros. Durante esta etapa también de pandemia tenemos la investigación en la pandemia por COVID. Es decir, hay una serie de situaciones que nos lleva a cambios rápidos, altos niveles de incertidumbre, ansiedad, aislamiento social, presión financiera, y es probable que la salud mental en todo el mundo también se encuentre en riesgo. Estas investigaciones nos ponen en riesgo porque también los investigadores pueden estar bajo estrés y también puede haber conflicto de intereses desafortunadamente. Y la investigación se incluye en la respuesta a la pandemia de la enfermedad por coronavirus. Ahorita muchos de los hospitales están solicitando llevar a cabo protocolos de investigación y recordemos los consentimientos informados. El paciente está consciente, no está consciente, quién va a dar la autorización. Le estamos explicando en el lenguaje adecuado la aceptación de este protocolo. Sabemos y conocemos los médicos en realidad cuál es el objetivo real de todos estos protocolos. No debemos de olvidar en todo momento la dignidad del paciente en investigación. Toda persona, independientemente de su edad o de condición, tiene que ser reconocida como persona, con dignidad e individualidad en los derechos humanos que le son inherentes. La investigación médica, ya sea etiológica, cuyo propósito es el de establecer las causas de las enfermedades, o evaluativo, cuando se pretende demostrar la eficacia de medidas, de medicamentos, en formas profilácticas, terapéuticas, psicológicas, de muestras sanguíneas. Es que yo le tomé a todos estos pacientes muestras sanguíneas y ahora voy a experimentar y voy a investigar. Oye, ¿y tienes el consentimiento informado de que te dio la autorización del manejo de estas muestras biológicas? ¿Por qué?
tiene que estar un consentimiento para el manejo. Entonces, tiene que haber también toda una información formal y obviamente comités de investigación y comités hospitalarios también de bioética que autoricen todo este tipo de investigación. La investigación posible, puede haber conflicto de intereses entre la sociedad y entre los particulares. Tiene que verse que hay una dimensión de la investigación científica compartido con otros ámbitos de la investigación. Puede haber también conflictos de intereses, como les comentaba, que los estudios cumplan todos los criterios éticos que rigen una investigación con seres humanos, que haya un respeto del derecho a la privacidad de las personas enfermas o infectadas y a las medidas coercitivas que pueden tomar las autoridades de salud pública en situaciones determinadas. Les voy a poner un ejemplo. Muchas ocasiones ustedes ven cuando llegan a tomar muestras a casas o departamentos para las pruebas de COVID a domicilio. ¿Qué sucede? ¿Cómo los ven los demás vecinos? Obviamente no se quieren acercar, se van a aislar un poco por temor y puede haber situaciones de discriminación también. Entonces, o aquel paciente que se le conoce que está infectado, pero además se publica que quién está infectado, de qué hospital, en qué zona, y se dan a conocer muchos de sus antecedentes clínicos que no tienen ni al caso por qué conocerse. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con toda esta parte. Otra vez les digo, pónganse en los zapatos de los pacientes como si ustedes fueran los pacientes infectados. Aspectos éticos implicados en la prevención y control de enfermedades transmisibles, derechos individuales, los derechos de las empresas y los derechos colectivos. La pregunta que les hago es, ¿te gustaría que se supieran en todas estas áreas que estás infectado y se conozcan tus datos personales, ya sea por COVID o por alguna otra enfermedad infecciosa? Yo creo que todos los que estamos aquí, no. El sistema sanitario de protección de la confidencialidad de datos. La mayoría de sistemas sanitarios disponen ciertos de procedimientos de vigilancia. Los clínicos definitivamente debemos de reportar enfermedades específicamente para control de servicios ante salud pública y ante la posibilidad no nada más de eso, sino de difusión a terceros y desencadenamiento de brotes epidémicos. Tenemos también que evitar provocar conflictos entre los derechos personales a la privacidad de los pacientes e incluso al ejercicio médico. Eventualmente puede verse afectado por una merma de confianza respecto al paciente, la declaración obligatoria de enfermedades. Y, por último, establecer mecanismos que aseguren en lo posible la confidencialidad de los datos. De ahí la importancia del respeto a la autonomía de todos nuestros pacientes. Respeto a la información. Déjenme decirles que las denuncias por actos de discriminación que recibió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación aumentaron más del doble entre el 6 al 9 de abril. ¿Cuáles son los deberes de los profesionales sanitarios que tenemos? Atender, curar, cuidar de toda persona, independientemente de toda condición. No discriminación, reconocido por los códigos deontológicos de todas las profesiones sanitarias. La persona con discapacidad, o como se comentó en las guías anteriores, las más jóvenes, tienen el mismo valor que una paciente de 50, de 70, de 80 años, con discapacidad, sin discapacidad. Todos tenemos el mismo valor. Tienen derecho a ingresar todos a un hospital y acceder a un respirador o a la UCE, a la unidad de terapia intensiva, que igual que el resto de las personas, y no quitar en ningún momento ningún respirador para dárselo a otro. Ese paciente se tiene que conservar y cuidar. Brevemente platicaremos que los cuidados paliativos es un cuidado activo y total de las enfermedades que no tienen respuesta al tratamiento curativo. ¿Cuál es el objetivo? Conseguir la mejor calidad de vida posible para los pacientes y para las familias y respetar siempre la autonomía del paciente. ¿Cómo hacemos todo esto? Hace poco también escuchamos el enojo de los pacientes que ingresaron a un hospital, que encontraron alguna situación de cadáveres, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No estamos ejecutando este paso. Llamadas diarias a las familias que presentan también dificultades emocionales, dar información clínica y sobre la evolución del paciente a estos familiares, ya que ahora no pueden acudir al centro para estar también con sus seres queridos, incrementar a los profesionales especializados para responder situaciones de angustia, de miedo, despedidas no resueltas y manejos del duelo.
Entonces la pregunta otra vez, ¿les informamos a los familiares de los pacientes sus condiciones? Este simple hecho son medidas de humanización que tenemos los médicos que llevar a cabo. Hay equipos multidisciplinarios, es decir, no lo puede hacer nada más el clínico. Tenemos que pedir ayuda y en este momento necesitamos de equipos multidisciplinarios, sistemas de apoyo integral, grupos de apoyo. En este caso, se pueden hacer grupos virtuales si se conoce la patología y compartir sobre todo sus experiencias. Me di a la tarea de evaluar cuántos protocolos para acompañamiento de muerte digna, por ejemplo, existen, y pueden llenar 2 hojas de Google de diferentes protocolos. En caso de una fase terminal del paciente con COVID, otra vez, seamos compasivos, permitamos la despedida de máximo 2 familiares, utilizando protección sin que haya contacto físico probablemente, o superficies, o utilizando guantes y tocar al paciente. ¿Cuál es el último sentido que se agota con la muerte del paciente? El tacto. El tacto es el último. La muerte del familiar con el máximo confort que se siente acompañado, cuidado, querido por los suyos. Es importante también que trabajemos con la familia por los sentimientos de angustia, de culpa o de abandono. En caso de muerte súbita, el personal permitir acciones oportunas para preservar también la imagen y la memoria de la persona fallecida. Imagínense el impacto de un hijo de ver a un padre tirado en una bolsa o, como vimos en países como Ecuador, tirados en la calle. Quiero recordarles esto. ¿Se acuerdan? Hace algunos años, yo aproximadamente casi 30 años, y dice: como miembro de la profesión médica, prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes, respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes, velar con el máximo respeto por la vida humana, no permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mis pacientes. Siguen más líneas que ustedes pueden leer y hago esta promesa solemne y libremente empeñando mi palabra de honor. Permítanme ponerles un poquito de música y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si me están escuchando. Sí, perfectamente, Elsa, todos te escuchamos. Muchísimas gracias a ti por tu participación, como siempre, por tu tiempo, por tu profesionalidad, como siempre. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas, si estamos de acuerdo, ¿te parece? Hay bastantes. Nos preguntan. Les recuerdo que todas las preguntas me las hagan en el capítulo de preguntas y respuestas, y no en el de chat. Se los agradezco porque el chat no lo utilizamos para esto. Iván dice: respecto al artículo 184 de la Ley General de Salud, no se están proporcionando los insumos para el personal médico. Esto podría recaer en una actitud de omisión en la atención de infectados en COVID. ¿A quién corresponde el atender o no a dichos pacientes? Se tienen obviamente que atender. De hecho, hay una gran cantidad de acciones que se están realizando, donaciones, etcétera. Las instituciones, la obligación es que nos proporcionen todos los insumos para hacerlo, pero si esto no se da, entonces tenemos que conseguir también, digo, no es nuestra obligación, la obligación, como ya les comenté cuál es, pero tenemos que buscar alternativas y obviamente hacerlas saber a las autoridades que para poder ejercer nuestra actividad tenemos que contar con lo necesario para ello. Muy bien. Paloma Arroyo, buenas, felicidades por eso lo hacen de Facebook.
¿Dónde se puede denunciar un caso de discriminación? Tenemos la COFAPRED, pero tendríamos que buscar la línea ahí, sí. Si me dan unos minutos o me apoyan, por favor. Está bien, yo se los paso. Es el Consejo Nacional contra la Discriminación y efectivamente yo le paso los datos. Carlos Eilcelé de Cancún nos pregunta, ¿es posible obligar a un trabajador de la salud a tener pacientes COVID si no le dan equipos de protección personal adecuados y suficientes? Bueno, obviamente dentro del aspecto deontológico y ético tenemos la obligación, pero sí legalmente te dicen que si no tienes los insumos necesarios para tu protección y atención, pues no podemos hacer acciones. Entonces, les repito, se han hecho una gran cantidad de acciones para poder trabajar en los hospitales y nuevamente esto es obligación de las autoridades o de las instituciones proporcionarnos todo lo necesario para llevarlo a cabo. Muy bien, Elsa, por ahí circuló, me comentan y a mí también me llegó un WhatsApp, yo no sé si sea cierto o falso, ya ves que el 95% de lo que circula en redes sociales es falso, eso dicen los comunicólogos, pues sin embargo, sí, no sé si sabes eso, ¿sí te llegó esa No, información? pero ¿sobre qué tema específicamente? Sobre un tema y es la pregunta de la doctora Bernardet, es la organización de fiestas para contagiarse, para infectarse, y tu opinión sobre el tema, ¿has escuchado eso? Fíjate que sí ya he escuchado esta situación, he escuchado, pero en realidad no hemos visto o sea, que el objetivo sea este. Desafortunadamente, se han dado una gran cantidad de avisos de no hacer reuniones sociales y una de ellas fue también, por ejemplo, este 10 de mayo. Desafortunadamente, en muchos núcleos de la población no se siguieron las indicaciones y déjame decirte, ahorita estamos en pleno pico de enfermedades por COVID y una de las preocupaciones que estamos en los hospitales es porque los enfermos de COVID estuvieron la semana pasada con familiares, con más integrantes de la familia. Entonces, esta es una preocupación importante, pero no es que se haga la fiesta intencionalmente, por lo menos yo no he recibido esta información, Abraham. Muy bien. El doctor Iván también nos pregunta, bueno, de acuerdo a la exposición, existen casos donde los pacientes de COVID no dice, de acuerdo a la exposición, deben existir la protección personal de salud, como lo señala la Ley General de Salud. Sin embargo, existen casos en donde los pacientes de COVID no se les reciben en hospitales y son enviados a sus casas con recomendaciones mínimas, sobre todo cuando los síntomas no tienen dificultad respiratoria. Esto hace vulnerable a su familia y demás personas que los rodean. Jurídicamente tendría implicaciones para el personal de salud. ¿Cuál es el camino que los pacientes y sus familiares deben de seguir? No, hay una gran cantidad ya de medios, entre ellos del Diario Oficial de la Federación y también por parte del sector salud, donde se hacen recomendaciones para evitar contagios a los familiares y sobre todo también a aquellos familiares que están enfermos y que permanecen en casa. Entonces, estas recomendaciones son como el que se evite al máximo el que esté personas acompañándolo dentro de la habitación, donde se separen algunos utensilios de comida, donde se haga un lavado constante, donde se tengan a la mano jergas o utensilios que puedan disminuir el contagio a través de geles, de lavado constante de manos, etcétera. Ya hay una serie de guías muy interesantes, por ejemplo, para nosotros, para el personal de salud, de cómo llegar a casa, desde lavarnos las manos perfectamente, quitarnos los zapatos, tener una jerga, tener un pequeño depósito donde podamos tener llaves, celulares, cómo desinfectar, tener antisépticos, aerosoles, cómo hacer estas soluciones. Es decir, tenemos afortunadamente ya una gran cantidad de guías del sector salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social de recomendaciones ya establecidas formalmente para evitar los contagios en casa y fuera de ella o para el mismo personal de salud. Súper claro, Elsa, como siempre. Eugenia Ruiz de Oaxaca nos pregunta, usted comenta en esta situación epidemiológica que el personal no debe negarse a brindar atención. Sin embargo, en caso de que un gran número de personal argumentan situaciones de vulnerabilidad, esto es que tienen la edad, hipertensión, obesidad, etcétera,
pero que no sean reales, así lo maneja, y que lo autoricen las autoridades de la institución, resulta afectado el personal que se queda porque son menos. Desde su punto de vista, ¿a quién debe dirigirse el personal que sí se queda laborando para que labore, para exigir que labore más personal de acuerdo a las necesidades de ese hospital? Sí, cuando se iniciaron todas estas medidas de prevención, Abraham, lo que hicieron fue decir, bueno, aquellas mujeres que tienen hijos menores de 5 años, aquellos pacientes que tengan mayor comorbilidades como hipertensión, como diabetes, que tengan la otra tercera parte, mayores de 60 años y obesidad, son situaciones donde el médico o el profesional de la salud tendría que retirarse. ¿Por qué? Porque existe mayor posibilidad de contagio o de adquisición del virus. Desafortunadamente a nivel institucional sí se ha visto estas situaciones donde los médicos han solicitado más incapacidades, etcétera, obviamente porque también están temerosos y hay otro factor donde no se tienen los recursos necesarios también para poderse proteger. De hecho, existen hospitales donde el personal de salud se ha infectado 15, 12 personas residentes que están en la batalla contra COVID. Y muchas veces una de las situaciones, ya por las primeras medidas, pues ya se disminuyó el personal de salud y bueno, se incrementa la contratación de personal también, pero ¿qué pasa? Que no tienen el expertise y tú bien sabes que en un mecanismo hospitalario, cuando no se siguen los procesos y llegas de nuevo y llegas con una enfermedad y a veces sin el expertise necesario y sin los procesos y además las cabezas también no están por las circunstancias que tú quieras, entonces empieza a haber un conflicto, tanto de los recursos humanos como los recursos físicos y como también el proceso de atención y calidad de atención. Entonces aquí son las autoridades las que se tienen que tener el conocimiento y pues obviamente tomar las medidas pertinentes para que esto no se presente o se presente en la menor medida. Muy bien, hay muchas felicitaciones, Elsa, como has de saber, y hay una que además de la felicitación te dice que le gustó mucho cuando dices el respeto a la dignidad de la persona, del humano. Me encanta la mención y aclaración de que no se debe desconectar a un paciente para atender a otro. Es la doctora Porfiria Sandoval de Acapulco. La doctora María del Carmen Jardón dice, la notificación epidemiológica es obligatoria. Sin embargo, ella dice que hay subregistros en el Estado de México, que el número de funciones reportadas llegan a 5 muertos cuando ella sola los conoce a esos 5. Dice la doctora Garcés, ¿qué opina del encarnecimiento o obstinación terapéutica cuando un paciente no tiene pronóstico clínico y aún así se manejan tratamientos invasivos? Sí, aquí tiene que haber una conciencia total y plena realmente de la condición del paciente. Y si el paciente no tiene ya una situación clínica de recuperación, entonces también tiene que platicarse esta situación con los familiares, porque a veces son los que no saben, o a veces también el familiar está obstinado en que no se tiene que hacer esto por mi familia, etcétera, pero muchas veces lo hacemos porque no existe la comunicación adecuada, no existe la interacción. Entonces, creo yo que los médicos, y les digo porque también estamos inmersos en la parte clínica, creo que nos está fallando esa parte. Sí, obviamente yo les explico perfectamente cuáles son las condiciones del paciente y que entonces si ya no tenemos otros recursos porque él no es recuperable, no es un paciente recuperable, entonces sí tenemos obligaciones y tenemos la obligación de darle una muerte confortable, pero también tenemos que trabajar la parte del duelo, la información y sobre todo la empatía con los familiares. Es súper importante. Yo creo que cualquier persona que le explican perfectamente toda esta información, pero tiene que haber realmente una comunicación y una empatía con todos los familiares y estar muy seguros de la condición del paciente. Muy bien, Elsa. Nos pregunta el doctor Leopoldo Rodríguez. Se nos dio la oportunidad de que los mayores de edad, o sea, los de 60 años en más, hipertensos, diabéticos, cardiópatas, etcétera, nos fuéramos a nuestra casa como medida preventiva. Es justo que estas personas falten a las instituciones, pero a nivel privado ejercen la medicina privada. ¿Qué opinas, Elsa? Porque pasa, ¿eh? O sea, que salieron precisamente para que se cuidaran,
de las instituciones públicas, pero sí ejercen en la medicina privada. ¿Cómo ves eso éticamente? Bueno, te voy a decir algo que es muy importante. Creo que a veces el ser humano perdemos la noción de que vamos a envejecer todos, todos. No hay uno solo que no envejezca. Y hemos perdido en nuestra sociedad ese respeto por la persona que va envejeciendo. Y para mí, personalmente, creo que esta es una de las primeras medidas de respeto al ser humano que es más vulnerable en estos momentos, porque tú bien sabes que el sistema inmunológico también va a tener alteraciones que se llama inmunosenescencia. Entonces, es un paciente que tiene mucho más posibilidad de enfermar. Esta situación definitivamente es una de las situaciones con las que estamos totalmente de acuerdo. El que se presente a trabajar, podríamos verlo como una situación pues no ética porque estamos llevándolo ahora a su casa para que se resguarde y para cuidarlo. Y efectivamente sale, pero también está obedeciendo a necesidades que muchos de los médicos hemos estado afectados desde hace años por la situación económica también. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Se justifica? No lo sé qué tanto se puede llegar a justificar, pero sí te puedo decir que mucha gente a los 60 años tienen hijos jóvenes o hijos universitarios o hijos y que siguen pagando y que tienen que seguir consiguiendo de alguna manera esta parte económica. Sí, sin embargo, coincido contigo, pero también tiene que hablar de un tema de congruencia, no de ver la parte económica, pero si buscamos cuidar a esos pacientes, ellos también deberían de cuidarse. Y la mejor manera de cuidarse, pues, incluye el tema de evitar ese tipo de, de ejercicio en la práctica privada. Bueno, es un tema. Nos preguntan, ¿usted sabe, Elsa, si se están realizando autopsias con fines de investigación y qué avance tienen? ¿Qué avance tienen? Desconozco el dato, Abraham. O sea, sí hay estudios, por ejemplo, en Italia se han hecho los primeros reportes de autopsias y en China también de los pacientes infectados por COVID, pero aquí en nuestro país desconozco cuál es el manejo. Muy bien, el doctor Enrique Mainero, ¿cuál consideras, Elsa, que es el mayor reto del personal de salud en la atención de los pacientes? El primer reto o el mayor El reto mayor. es, yo creo que es el reconocimiento del ser humano como persona. A veces se nos olvida y anoche tuve la experiencia de estar en un hospital con un familiar enfermo por COVID y cuando veo al personal médico está totalmente cubierto, pero está separado la parte emocional, la parte humanista y yo creo que, doctor Mainero, esta situación se está dando, sí es cierto, por una pandemia. Perdón, les voy a referir, en el 85, siendo estudiante en Centro Médico Nacional, perfectamente nos llegaron ahí a la concentración de pacientes seropositivos por HIV. Recuerdo perfecto que nos tenían prohibido entrar a los médicos estudiantes y el personal llevaba las charolas de comida y se las pasaba, abría la puerta rápidamente, las pasaba en el suelo y cerraba la puerta. Y entonces hubieron quejas ante los sindicatos del riesgo del trabajador por riesgo de contagio, cuando hoy sabemos que esto es totalmente ajeno a una adquisición viral. Entonces, hoy vuelvo a ver esta situación. Yo creo que el mayor reto es otra vez volver a dignificar al ser humano como persona y hacerle un reconocimiento total. Yo creo que esto es, para mí, sería lo más importante cuando me hiciste, perdón que hable en la primera persona, Abraham, pero cuando me hiciste esta invitación y que yo te decía que es bien importante porque hemos hablado de investigaciones, hemos hablado de la clínica de inmunidad, de la parte académica, investigación. Yo dije, y los valores y las virtudes que el ser humano tiene que seguir trabajando en esta pandemia con el ser humano, ¿vamos a continuar así en esa inercia de miedo o tenemos que hacer un alto y recapacitar? Elsa, de acuerdo. La siguiente pregunta, ¿qué opinas de la guía? De la guía del Consejo de Salubridad General. Tiene todavía algunas situaciones que hay que modificar. La anterior
la quitaron en la primera versión y se citó en ese momento como un ensayo académico, entonces la retiraron. Hoy colocan otra donde tiene situaciones que hay que volver a revisar y a establecer. Sobre todo hay una parte donde dice que el respirador se puede recolocar en otra persona que tenga la necesidad del mismo, o que tenga la mejor más probabilidades de vida. Muy bien. Es importante sobre todo volver a revisar estas guías. Cuando revisé quiénes habían hecho las primeras guías, en realidad habían muchos que participaban, pero no vi un equipo multidisciplinario en bioética. Entonces, hay que trabajar con los bioeticistas. Esta es una rama de la medicina que está queriendo salir, Abraham, que está tratando por establecerse en todas las ramas médicas y que tiene que ser vista porque si no se escucha todas estas reflexiones en investigación, en muerte, en vida, en reproducción, pues entonces vamos a carecer, vamos a ir creciendo, pero creciendo con deficiencias. Muy bien, la doctora Lilia Ramírez nos pregunta, en el IMSS están convocando a personal a ir a trabajar a hospitales COVID de la Ciudad de México, Mexicali, Quintana Roo, Baja California. Ahora es voluntario, pero ¿pueden obligarnos a ir? Bueno, pues ahí ahí mismo la contestó un doctor. En efecto, no pueden obligarlo, ya que su adscripción en el IMSS tiene un lugar de adscripción, no podrían hacerlo, a no ser precisamente por eso es un tema voluntario. En Facebook, Rocío Ramírez Cruz y Magdalena Sánchez nos hacen la misma pregunta. ¿Todos los médicos, no importa la especialidad, deben atender a pacientes enfermos de COVID? Obviamente va a haber algunos médicos que tengan mayor prioridad, anestesiólogos, médicos internistas, intensivistas, etcétera. Nosotros, por ejemplo, como ginecobstetras, pues hemos sido llamados también sobre todo para pacientes embarazadas. Sabemos hoy que el 13% de todas las pacientes embarazadas van a ser positivas para COVID. Entonces, necesitamos estar muy al pendiente de ellos y como les comentaba al inicio de la presentación, hoy sabemos que el paciente con COVID, aparentemente hasta los estudios que tenemos, que son pequeños cortes de estudio, pues aparentemente no tienen una implicación en el feto, pero te recordarás también en el Zika que cuando se empezaron todas estas investigaciones aparentemente no tenían, y hoy sabemos perfectamente que el feto puede estar afectado por Zika, por ejemplo, en diferentes momentos de la gestación, y cuando la paciente estuvo totalmente asintomática. Nos falta tiempo, entonces los especialistas que vamos a participar somos muchos, entre ellos también el dermatólogo que tú decías, bueno, ¿y cómo va a haber un dermatólogo aquí? Pues claro, porque una gran cantidad de sintomatología de COVID se va a manifestar en alteraciones cutáneas, o gastroenterólogos también van a estar aquí interviniendo. ¿Por qué? Porque a veces el cuadro clínico de COVID se inicia con un cuadro gastroenteral. Entonces, la cantidad de médicos que vamos a estar participando son de muchas especialidades. Habrá algunos pocos que en realidad no participen, pero a veces puede también empezar con una artritis o dolores articulares y van con el reumatólogo. Y bueno, entonces tenemos que estar todos unidos y tener un frente común y un equipo transdisciplinario e interdisciplinario para dar una atención de calidad al paciente infectado. Muy bien. Javier Monroy pregunta, ¿en los hospitales están aplicando la prueba a todos los médicos y personal de manera periódica? Nosotros, con nuestros médicos en corporativo, lo hacemos y hemos encontrado casos positivos asintomáticos y nos ayuda a dejarlos en cuarentena y cuidar a los demás. Si esto se aplica de manera general, ¿podría ayudar? ¿Qué opinas? Sí, definitivamente. De hecho, la indicación sería que todos los médicos y todos los trabajadores de la salud nos hiciéramos pruebas. Eso sería lo ideal. Estamos en un país donde los recursos no son suficientes, Abraham. Una cosa son la parte privada y otra es la medicina pública. Entonces, tú sabes bien que tenemos un gran conflicto con todo esto de las pruebas de COVID, pero el médico sería el personal de salud en general, porque en muchas ocasiones estamos viendo a los de intendencia
que están limpiando, que están lavando y apenas tienen algunos cubrebocas, si es que les dieron cubrebocas, porque a veces lo que hacen es tener el mismo cubrebocas y utilizarlo 3 días. Y a veces, y los mismos médicos tienen a veces un solo cubrebocas para todo un turno. Entonces, tenemos que ser muy coherentes otra vez. Si voy a proteger a mi médico, necesito estarle dando material y no solamente hacerle las pruebas. Ok, ya detectamos y estas son medidas que se están ejerciendo que ojalá se pudieran llevar a cabo en todos los hospitales que están laborando. Muy bien, el doctor José Méndez dice, ¿dónde podría denunciar despido injustificado de médicos por pedir equipo de protección personal para tener pacientes COVID? Bueno, pues obviamente ante la Junta o en el descalafón correspondiente, de acuerdo en cada institución. Ricardo Roberto Pérez, en los consultorios se restringe la atención a pacientes con sintomatología respiratoria. Se les indica que deben de acudir a hospitales. ¿Somos sujetos de demanda por esta situación? No, está muy bien establecido cuáles son las guías de manejo del paciente con enfermedades respiratorias y las instituciones tienen filtros y esto es bien importante que nosotros se los informemos al paciente. Muchas veces se toman medidas de estar preguntando a los pacientes, ¿tienes tos, tienes fiebre, tienes esto? Y lo hacemos por la seguridad de ellos mismos y por la seguridad de las otras pacientes o de los otros pacientes que acudan a la consulta. Entonces, esta no es una medida coercitiva ni punitiva, al contrario, es una medida de prevención y de seguridad. Y esto sí debemos de tenerlo muy en firme, que los hospitales diseñaron filtros para que los pacientes que tengan sintomatología respiratoria puedan llamar, por ejemplo, por teléfono. El sector salud ha diseñado estos programas, o en su defecto, si el paciente se siente mal, vaya al hospital, pero no ingresan por el mismo paso que tú y yo podemos ir para una consulta de un embarazo. Tienen para esto las vías determinadas para disminuir el riesgo de contagio. Muy bien, el doctor Robles Elías de Nogales dice, entiendo plenamente los principios éticos y deontológicos de nosotros los médicos. Observamos que estos se contraponen con la realidad de nuestro medio y se afirma con facilidad que tendremos que trabajar inter y transdisciplinario, pero eso no existe en México en el 90% de los hospitales por falta de insumos o dinero. ¿Qué hacer en sentido objetivo, realista ante esta situación verdadera de nuestro médico? Pregunta adicional, ¿qué opina de la justicia distributiva en casos médicos como el COVID-19? Bueno, tenemos que dar obviamente todos los recursos pensando hacia la comunidad, hacia el bienestar de la comunidad y sobre todo hacia los que más están necesitando. Pero sí tiene toda la razón el doctor y quisiéramos que todo esto pudiera llegarse a ser una realidad. El objetivo es que volvamos a reflexionar, que lo que podamos hacer, nosotros lo hagamos. Que si todos pensamos en que esto, el 90% no funciona y esto no se va a hacer, entonces no estaríamos trabajando gente que no tiene los recursos, que no tiene con qué hacer las cosas. Yo creo que esta situación como médico lo que nos orilla es a crear algunas situaciones y algunas estrategias y vínculos que nos ayuden a desarrollar nuestra profesión. Entonces, creo yo que tenemos que trabajar todos y cada uno desde nuestras trincheras. Muy bien, la doctora María, no, vamos bien, ¿verdad? Vamos bien, Elsa. Dice, la doctora María Elizabeth Soto, excelente plática. ¿Qué pasa con los médicos de alto riesgo y que no quieren asistir a trabajar? ¿Pueden ser despedidos? Bueno, esto tú me puedes ayudar más. Bueno, con mucho gusto. En el caso particular, si el médico está dentro de de las hipótesis que plantea el decreto del 24, 27 y 31 de marzo, no tendrá ninguna dificultad. Es un decreto que le faculta a que no asista. Y en caso que la autoridad, el IMSS, el ISSSTE o el hospital no respete, él podrá irse a un juicio de amparo y sin ningún problema un juez le otorgará una suspensión para que no tenga ningún problema. Claro que no está sujeto de denuncia, de que lo despidan, y si lo despiden, por supuesto que tiene todas las posibilidades para hacer la ilegalidad de ese acto. María del Carmen Montemayor Jauregui, ¿qué está sucediendo y dónde se envían las urgencias no COVID? Por ejemplo, una paciente
con un riesgo obstétrico, que llegan a hospitales ya saturados. ¿Cuál es el proceso para trasladarlos al hospital que pueda atenderlos? Elsa, yo platicaba recientemente con varios amigos de la Ciudad de México, me comentaban que particularmente los hospitales del sur los hospitales privados estaban saturados. Y no por COVID, sino por todos aquellos pacientes que enviaron de instituciones públicas a raíz del convenio aquel que firmó el presidente con Mario González Ulloa de la Asociación de Hospitales. ¿Eso realmente está pasando? ¿Sí se están llenos los hospitales o no? O como este caso, una paciente con un riesgo obstétrico llega, ¿cómo la hacen para trasladarla a un hospital no COVID? Bueno, obviamente sí hay hospitales no COVID. Te voy a decir, por ejemplo, en el sur, Gineco 4, es un hospital, la ginecología número 4, y hay hospitales privados también que son no COVID. Entonces, estos pacientes se pueden atender ahí. Cuando llega un paciente con una urgencia, también hay áreas especializadas o áreas ajenas a pacientes infectados por COVID que se les puede atender. Ahora, es cierto que hay algunos hospitales que ya están saturados, pero también el problema consiste en que no tienen todos los aditamentos para un paciente grave. Es decir, si tienes 15, 16 o 30 ventiladores, pues obviamente aunque tengas 200 camas, esto no te permite ingresar a más pacientes. Te voy a decir, hay un hospital que destinó 200 camas y que se ofreció 200 camas, y al mes dijo, no, cerramos, y salió en el periódico, cerramos y ya no aceptamos más. No es porque se hayan llenado las 200 camas, es que se llenaron la capacidad de los ventiladores. Entonces, son hospitales que siguen atendiendo pacientes, no necesariamente de COVID, y tienen áreas específicas que pueden instalarse, que se pueden proporcionar el servicio. Hay otros hospitales privados que yo te puedo referir, donde sí están atendiendo COVID, pero tienen definitivamente destinados también para pacientes que son no COVID y que tienen toda la estructura y los procesos para que no corran riesgo los pacientes. Muy bien. El doctor Zurita, es una pregunta larga, pero la voy a leer. Dice, felicidades por la presentación. Primero, actualmente a nivel de las instituciones de salud, en las últimas 2 semanas, 2 de los problemas más agudos que preocupan al personal médico, por todo lo que se ha comentado, es la falta de personal, que ha condicionado bajo presión en algunos hospitales médicos de otras especialidades que no son médicos internos, neumología, intensivistas y urgenciólogos, ya son responsables de atender pacientes COVID-19 sin tener experiencia y sin tener asesoría y supervisión de los especialistas de primera línea, además de que se les dan insumos de deficiente calidad y escasos, lo que condicionará un riesgo más alto de contagio del personal, y en el entendido de lo que es la bioética, esto es aceptable desde el punto de vista bioético, que sea el médico no idóneo el que trate y maneja al paciente COVID, y hasta dónde debe negarse el médico. ¿Sí entendí la pregunta? ¿Sí la quedó clara, Elsa? Definitivamente. O sea, no es suficiente con querer hacer el bien. Necesito tener el conocimiento para poderlo llevar a cabo. Entonces, sí es muy importante que se manifiesten. Si no se tiene la experiencia, o sea, si a mí me dicen ve y cubre el servicio de patología, o sea, ¿qué hago? Acto de presencia, pero no tengo ni los conocimientos ni el expertise para poder hacer la cobertura. Entonces, no me puedes pedir algo que yo no sé hacerlo. Entonces, de nada te sirve meter médicos o meter personal de salud que no tienen el expertise suficiente, cierto, somos médicos generales antes de ser especialistas, pero los pacientes de COVID, muchos de ellos van a requerir conocimientos de médicos especialistas, neumólogos, urgenciólogos, intensivistas, etcétera. Entonces, simplemente manejos de líquidos, no tenemos esas capacidades. Entonces, tenemos que manifestarlo, definitivamente. Muy bien, la enfermera Carmen Romero dice, muchas felicidades. ¿Qué opinión qué opinión tienes acerca de realizar gafetes tamaño carta con la tamaño carta, con la fotografía del personal de enfermería que atiende a los pacientes con mensajes de ánimo, y también para identificarlos, porque con el equipo no se distinguen? Lamentablemente, esta actitud del personal de enfermería que entra a laborar con los pacientes de COVID no fue aprobado por la jefa de enfermeras, no dice dónde. Sin embargo, los pacientes expresaron agradecimiento
por conocer en fotos al personal que les proporciona cuidados y además por las palabras alentadoras que les daban. ¿Qué opinas de esto, Elsa? Déjame decirte algo. Cuando usamos los trajes, Abraham, tenemos que usar unos goggles, tenemos que usar las cubiertas, las máscaras faciales y tenemos que estar perfectamente protegidos. Generalmente son habitaciones totalmente cerradas. El traje de por sí te vuelve incómodo el movimiento. Las habitaciones cerradas es un calor que no toleras mucho. La otra situación es que los goggles se te empañan y no ves. Y el problema es que estás haciendo procedimientos o estás revisando y no te puedes tocar la cara, no te puedes estar limpiando los goggles. Entonces tienes que crear estrategias, buscar de tal manera de poder llevar a cabo tu trabajo. Esta acción se me hace una acción, la verdad, de reconocerse, porque no solamente están atendiendo al paciente físicamente, sino además están trabajando por decirles, aquí estoy y estoy contigo. Entonces es una situación de acompañamiento muy valorable y loable. Muy bien. El doctor Utof, Sergio Utof, doctora Elsa, ante la situación de dos enfermos en situación grave por COVID, un drogadicto maleante con antecedentes penales, el otro de 60 años sin comorbilidades, científicos sin antecedentes penales, requiriendo ventilación asistida y contando con un solo ventilador para tratar de salvar la vida. ¿A quién le adjudicaría el ventilador? Obviamente a quien más lo necesite. A quien más lo necesite, probablemente mi hijo sea el drogadicto, o probablemente el hijo del doctor pueda ser el drogadicto, o el de 60 años puede ser mi padre. Felicidades, Elsa. Patricia Gómez, felicidades por la ponencia. Dice el doctor Raimundo Torres, los casos de doctores infectados por COVID-19 son por la falta de equipo de protección personal o porque el virus tiene la capacidad de atravesar la protección. Bueno, su comentario. Juan de Dios Maldonado, un comentario. En casos como los que estamos viviendo, creo que una opción adecuada sería una justicia distributiva, como lo señala el doctor Robles Elías. Bueno, temas ya muy políticos. El doctor Sergio Ahumada, solo comentario, esta pandemia nos está enfrentando a un nuevo eje de reflexión, bioética en pandemia versus carencia de recursos. ¿Qué opinas, Elsa? Totalmente de acuerdo. Las pandemias lo que hacen es manifestar todas nuestras carencias. Las carencias, como les comentaba, en los procesos, las carencias en los recursos, las carencias en los médicos, pero además también nos hacen notar mucho más las carencias en cuanto a nuestros valores. ¿Cómo puedes explicarte la agresión a los médicos cuando están en la primera línea de defensa con los pacientes? ¿Eso qué te está diciendo? Es una carencia, sí, hay enojo, pero no es posible que puedas tomar al médico como el sparring o como la persona a la que vas a agredir. Entonces, definitivamente es un ejercicio bioético inicial y yo creo que de aquí se tiene que seguir trabajando mucho más. De las últimas de Facebook, Sara Vargas dice, ¿qué pasa cuando un trabajador tiene hipertensión y sus jefes no le retiraron de sus labores para evitar contagiarse? Este se contagió y falleció. ¿Se considera accidente de trabajo? Esta es pregunta para ti. Bueno, absolutamente sí. Claro que se considera accidente de trabajo y por supuesto que el tratamiento es un poco diferente. El doctor Enrique Mainero, bueno, Elsa, muchísimas felicitaciones de mucha gente, se quedó mucha gente a preguntas y respuestas, muy satisfechos con tu presentación para ser viernes y Elsa, yo muy agradecido contigo. ¿Quieres dar algún mensaje adicional a quienes nos escuchan? Pues agradecerles muchísimo su atención, volver a decirles que cualquiera de nosotros podemos infectarnos, un hijo, un hermano, un tío, un padre, entonces tratemos otra vez de ponernos en sus zapatos, de acompañarlos, de estar con ellos y sobre todo que evitemos violencia y discriminación. Les agradezco infinitamente, Abraham, a ti, de verdad, por la invitación. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, mil gracias por permitirme entrar un momentito en su computadora. Gracias. Elsa, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Yo quiero resaltar además a todo el público que los profesores que nos hacen favor de presentar su tiempo, porque hay que preparar, sacar datos de
del día. Si se fijan aquí son datos diarios, no lo que pasó ayer, lo que pasó el día requiere tiempo, dinero, esfuerzo y lo hacen completamente de manera altruista para ustedes. No cobran un solo peso, lo hacen como una aportación a los profesionales de la salud y yo agradezco mucho, Elsa, todo el favor que nos haces tú tan con el tiempo, siempre con tanta actividad en la Ciudad de México. Mucha gente te busca y bueno, ahora seguramente te buscarán más. Quiero recordarles que esta plática estará disponible en el Facebook de Medical Legal Center y en el Facebook de Yo Soy Médico 17 después de 1 hora, para que puedan compartirla, los que les gustó, la puedan compartir con otros compañeros. Les recuerdo también que esta semana ya tenemos los videos, los clips de Susana Hernández y la próxima semana de Bernadette Casillas de tips para el manejo del estrés para profesionales de la salud. Les recuerdo nuestro correo, si quieren alguna otra pregunta adicional se la hacemos llegar a Elsa, es atención.mlc@gmail atención.mlc@gmail.com. Les recuerdo el programa la siguiente semana, de lunes a viernes, continuamos a las 8 de la noche. Tenemos muchas sorpresas. Tenemos el miércoles un foro con profesionales de la salud. Mi agradecimiento a Yo Soy Médico 17 porque nos facilita su plataforma Facebook, desde donde transmitimos completamente en vivo para llegar a más médicos. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. Y con esto me despido, les deseo un extraordinario fin de semana, que descansen este sábado y domingo. Y como siempre, Elsa y todos ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Hasta el próximo lunes a las 8, el mismo link. Gracias por todo. Gracias, muy amable.